Te doy mi Ferrari si lo enciendes. Se ríe el millonario rodeado de invitados elegantes mientras señala burlonamente al anciano. Lo que no sabía era que estaba apostando con el hombre que había diseñado ese mismo motor hace 40 años. Sebastián Mendoza ajustó su reloj Rolex Daytona de $120,000 mientras observaba con desdén absoluto el salón de su mansión en Las Lomas, el barrio más exclusivo de Ciudad de México. A los 38 años, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos de México, con una fortuna personal de $800 millones, pero también en el más despiadado y arrogante de la alta sociedad capitalina. Su mansión de 3,000 metros cuadrados era un monumento obsceno a su ego desmedido. Pisos de mármol Calacata importado de Italia, obras de arte que costaban más que casas enteras, y un garaje con 18 vehículos de lujo que incluía 3 Ferraris, 2 Lamborghinis y un McLaren que había comprado solo para presumir en Instagram. Pero lo que más disfrutaba Sebastián no era su riqueza astronómica, sino el poder sádico que ésta le daba para humillar y destruir a quienes consideraba inferiores. Esta noche, su mansión estaba llena de la élite empresarial mexicana, políticos influyentes y celebridades que habían venido a celebrar el lanzamiento de su nuevo proyecto. Torres Mendoza, un complejo de departamentos de lujo que había desplazado a cientos de familias humildes para construir sobre sus antiguos hogares. Era una fiesta obscena de riqueza, donde cada copa de champán costaba más que el salario mensual de una familia promedio. Sebastián, tienes que mostrarles tu nueva adquisición, declaró Ricardo Villalobos, magnate petrolero y uno de sus socios más cercanos, gesticulando hacia el garaje con una copa de Dom Perignon de $1,000 en la mano. Esa Ferrari 458 Spider roja que compraste la semana pasada está causando sensación en el club. ¡Por supuesto! Sebastián rugió con una carcajada que hizo eco por todo el salón, claramente disfrutando ser el centro de atención. «Vengan todos, les voy a mostrar por qué valgo más que sus vidas enteras juntas». El grupo de invitados, vestidos con trajes que costaban más que automóviles completos y joyas que podrían financiar universidades, siguió a Sebastián hacia el garaje climatizado, que era más lujoso que la mayoría de las casas en la ciudad. Las luces LED se encendieron automáticamente, revelando una colección de vehículos que representaba más dinero del que la mayoría de las personas verían en toda su vida. «¡Esta belleza!», Sebastián acarició sensualmente el capó de la Ferrari roja como si fuera una amante. «Me costó $400,000. Motor V8 de 4.5 litros, 562 caballos de fuerza, de 0 a 100 en 3.4 segundos. Es una obra de arte italiana que solo los verdaderos conocedores pueden apreciar». Los invitados murmuraron apreciaciones fingidas, cada uno tratando de superarse en comentarios sobre velocidad, potencia y exclusividad, que muy pocos de ellos realmente entendían. Para la mayoría, los automóviles de lujo eran simplemente símbolos de estatus, objetos caros para presumir en sus círculos sociales. ¿Pero realmente sabes manejarla?, preguntó con sorna Patricia Guerrero, heredera de una cadena hotelera, mientras se acomodaba su collar de diamantes de $200,000. ¿O solo la tienes para las fotos de Instagram? Claro que sé manejarla. Sebastián respondió con irritación evidente. Aunque, para ser honesto, estos motores italianos son tan temperamentales que a veces ni siquiera yo puedo. Su frase fue interrumpida por el sonido del timbre de la entrada principal, un sonido discordante que cortó la música de la fiesta como un cuchillo. Sebastián frunció el ceño, molesto por la interrupción de su momento de gloria. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró, consultando su reloj. «Son las 11 de la noche. Todos mis invitados ya están aquí». «Probablemente algún limosnero», comentó despectivamente Fernando Torres, dueño de una cadena de restaurantes exclusivos. «En este barrio siempre aparecen mendigos tratando de conseguir algo de las sobras de los ricos». Sebastián sonrió cruelmente, como si acabara de tener una idea que prometía diversión sádica. «¿Saben qué? Esto va a ser perfecto. Vamos a darle a nuestros invitados un poco de entretenimiento real». Caminó hacia la entrada principal con pasos decididos, seguido por su séquito de invitados curiosos que anticipaban algún tipo de espectáculo. Cuando abrió la puerta principal, la escena que se reveló era el contraste perfecto para su narrativa de superioridad. Parado bajo la luz dorada del porche, estaba un hombre de aproximadamente 73 años, con cabello blanco despeinado por el viento nocturno
y una barba que no había visto una navaja en días. Su ropa estaba limpia, pero claramente había visto mejores épocas. Pantalones de mezclilla desgastados pero remendados con cuidado, una camisa de trabajo que había perdido su color original, y zapatos de cuero que, aunque lustrados con esmero, mostraban años de uso honesto. Lo que más golpeaba de este hombre no era su pobreza evidente, sino la dignidad inquebrantable que irradiaba a pesar de sus circunstancias. Sus ojos azules tenían una claridad que hablaba de inteligencia profunda, y sus manos, aunque callosas por décadas de trabajo, se movían con una precisión que sugería experiencia técnica especializada. «Disculpe la molestia, joven». El anciano habló con una voz que era suave pero firme, cargada de un acento que sugería orígenes humildes, pero educación autodidacta. No quería interrumpir su fiesta. «Solo me preguntaba si podría conseguir algo de comida. No he comido en 2 días. Y pensé que tal vez...» «Ja, ja, ja». La carcajada de Sebastián cortó las palabras del anciano como una bofetada sonora. «Perfecto. Absolutamente perfecto». Se volteó hacia sus invitados con una sonrisa que destilaba crueldad pura. «Miren esto, amigos. El universo nos ha enviado entretenimiento gratis. Un limosnero real en vivo». Los invitados comenzaron a reírse, algunos por genuina crueldad, otros por la incomodidad social de no saber cómo reaccionar ante la humillación pública. El anciano permaneció de pie sin moverse, pero algo en sus ojos se endureció ligeramente. «Espere, espere». Sebastián levantó una mano dramáticamente, como si fuera un director de teatro orquestando una actuación. «Esto es demasiado bueno para desperdiciarlo. Tengo una idea que va a ser absolutamente hilariante». Gesticuló hacia su garaje abierto, donde la Ferrari roja brillaba bajo las luces LED como una joya sangrienta. «¿Ve esa Ferrari, abuelo? Esa máquina italiana perfecta que vale más que todo lo que usted ha ganado en su vida entera». El anciano siguió la dirección de su mirada, y por un momento, algo extraño cruzó por su rostro. No era admiración o envidia, como Sebastián había esperado, sino algo más profundo, más complejo. Era como si estuviera viendo un fantasma de su pasado, un recuerdo que había estado enterrado durante décadas. «Sí, la veo», respondió simplemente. «Perfecto». Sebastián aplaudió sarcásticamente, claramente disfrutando cada segundo de su espectáculo cruel. «Aquí está mi oferta, y todos mis invitados son testigos. Te doy mi Ferrari si logras encenderla». La declaración provocó una explosión de risas entre los invitados. La idea de que este anciano humilde pudiera siquiera acercarse a una máquina tan sofisticada, mucho menos operarla, les parecía absolutamente absurda. «¡Es imposible!», gritó Patricia entre carcajadas. «Esos motores italianos son tan complejos que ni siquiera mecánicos experimentados pueden manejarlos sin entrenamiento especializado. Y requieren llaves especiales con chips de seguridad», añadió Fernando, limpiándose lágrimas de risa. «Es como pedirle a un mono que pilotee un avión». Sebastián se regodeó con la reacción de sus invitados, sintiendo cómo el poder de la humillación pública fluía por sus venas como una droga. Durante años había perfeccionado el arte de degradar a otros para elevarse a sí mismo, y esta situación era perfecta para demostrar su superioridad ante la alta sociedad mexicana. «¿Y bien, abuelo?», Sebastián preguntó con una sonrisa venenosa, cruzando los brazos sobre su pecho como un emperador romano decidiendo el destino de un gladiador. «¿Acepta el desafío? ¿O va a admitir que es exactamente lo que parece? ¿Un viejo inútil que no entiende nada sobre tecnología real?». El silencio que siguió fue denso y cargado de expectativa. Los invitados esperaban que el anciano se disculpara, pidiera perdón por la molestia y se alejara con la dignidad destruida. Era el resultado normal cuando Sebastián ejercía su poder sádico sobre los menos afortunados. Pero este anciano era diferente. En lugar de agachar la cabeza con vergüenza, se irguió completamente, y por primera vez desde que había llegado, sonrió. No era una sonrisa sumisa o temerosa, sino algo que Sebastián no había visto dirigido hacia él en años. Una sonrisa que tenía conocimiento, experiencia y algo que podría ser... ¿pena? «Joven», el anciano dijo con una calma que contrastaba dramáticamente con la crueldad histérica que lo rodeaba. «Acepto su desafío». Las risas se intensificaron, pero había algo en la manera en que el anciano había pronunciado esas palabras que hizo que a Sebastián se le erizara la piel. Era la confianza tranquila de alguien que conocía un secreto que los demás no sabían. «Perfecto»,
Sebastián rugió gesticulando teatralmente hacia el garaje. Vamos todos a presenciar el fracaso más épico de la historia. Cuando este viejo no pueda ni siquiera encontrar el botón de encendido, van a entender por qué yo estoy aquí arriba y gente como él está ahí abajo. Mientras el grupo se dirigía hacia la Ferrari, nadie notó que el anciano había comenzado a caminar con un paso diferente. Ya no era el andar vacilante de alguien debilitado por el hambre y la pobreza. Era el andar seguro de alguien que se dirigía hacia terreno familiar, muy familiar. Y Sebastián Mendoza estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida arrogante, porque el hombre que había humillado públicamente no era solo un anciano hambriento que buscaba comida. Era el ingeniero que había diseñado ese motor específico 40 años antes. El anciano caminó hacia la Ferrari roja con una calma que comenzó a desconcertar a algunos de los invitados más observadores, mientras Sebastián y sus amigos continuaban riéndose y haciendo apuestas sobre cuántos segundos tardaría el viejo inútil en admitir su derrota. Algo extraño comenzó a suceder en la expresión del hombre de 73 años. Sus ojos, que momentos antes habían mostrado la fatiga del hambre y la humillación, ahora brillaban con algo diferente. Era como si estuviera viendo un viejo amigo después de décadas de separación. Sus manos callosas se extendieron hacia el vehículo, pero no con la torpeza de alguien que no sabía lo que hacía, sino con la familiaridad de quien había tocado cada curva de esa carrocería miles de veces antes. «Miren esto», se burló Sebastián, gesticulando teatralmente hacia el anciano. «Ni siquiera sabe por dónde empezar. Probablemente nunca ha visto un auto que no sea un taxi destartalado». Los invitados rugieron de risa, pero Elena Castillo, esposa de un embajador europeo y la única del grupo con educación en ingeniería, comenzó a notar algo que los demás habían pasado por alto. La manera en que el anciano observaba el vehículo no era la de alguien impresionado por su lujo, sino la de alguien que estaba evaluándolo técnicamente. «Sebastián», Elena murmuró discretamente, «¿estás seguro de esto? Hay algo en la manera en que este hombre mira el auto que me parece...» «Elena, por favor». Sebastián la interrumpió con una carcajada despectiva. «¿En serio vas a dejar que un limosnero te intimide? Es obvio que está tratando de aparentar que sabe algo para no quedar en ridículo». Mientras tanto, el anciano había comenzado a caminar lentamente alrededor de la Ferrari, sus ojos examinando cada detalle con una intensidad que era inquietante. Se detuvo frente al capó y pasó sus dedos por el emblema del caballino rampante con una reverencia que parecía personal, íntima. «Modelo 458 Spider», murmuró para sí mismo, pero lo suficientemente alto para que algunos invitados lo escucharan. «Chasis F142, motor F136FB, naturalmente aspirado. Interesante que hayan mantenido las especificaciones originales». Sebastián parpadeó, confundido por la especificidad técnica de los comentarios. Había comprado la Ferrari principalmente como símbolo de estatus y para impresionar en redes sociales. Los números de modelo y especificaciones técnicas eran cosas que había memorizado de folletos de venta, no conocimiento que esperaba escuchar de un mendigo. «¿Cómo sabe eso?», preguntó Patricia con una risa nerviosa que ya no sonaba tan segura como momentos antes. El anciano la miró con una sonrisa que tenía capas de significado que ninguno de los presentes podía descifrar completamente. «Los números están en la placa de identificación, señora. Cualquiera que sepa dónde buscar puede leerlos». Era una respuesta perfectamente lógica, pero la manera en que la había dicho, con esa confianza tranquila, hizo que varios invitados intercambiaran miradas incómodas. Había algo en su tono que sugería que su conocimiento iba mucho más allá de simplemente leer números en una placa. «¡Suficiente charla!», Sebastián rugió, claramente molesto, porque su espectáculo de humillación no estaba desarrollándose como había planeado. «El desafío es encender el auto, no impresionar a nadie con números que probablemente memorizaste de alguna revista». El anciano asintió con una cortesía que era desconcertante en alguien que acababa de ser insultado públicamente. «Tiene razón, joven. El desafío es encender el motor». Se dirigió hacia la puerta del conductor con pasos que ya no parecían vacilantes. Cuando puso su mano en la manija, algo extraordinario sucedió. La tocó exactamente en el punto correcto, con la presión exacta, como si hubiera abierto esa puerta específica cientos de veces antes.
¿Dónde están las llaves? Preguntó con una simplicidad que hizo que Sebastián se sintiera momentáneamente desorientado. ¡Ja! Ahí está el problema. Sebastián se recuperó rápidamente, regodeándose con lo que creía era la trampa perfecta. Esta Ferrari tiene un sistema de encendido por proximidad. Solo responde a la llave original, que tiene un chip de seguridad único. Sin esa llave específica, es imposible encenderla. Sacó una llave negra elegante de su bolsillo, la agitó teatralmente frente al anciano, y luego la guardó de nuevo. Y obviamente yo no te voy a dar mi llave de $400,000 a un extraño. Los invitados volvieron a reírse, sintiéndose aliviados de que la situación hubiera regresado a territorio familiar. El desafío era imposible desde el principio, exactamente como había planeado Sebastián. Era una humillación perfectamente orquestada. Entiendo. El anciano respondió con la misma calma inquebrantable. ¿Puedo preguntarle algo sobre su llave? Pregunta lo que quieras. Sebastián respondió con arrogancia renovada. Aunque no creo que como usted, pueda entender la tecnología sofisticada que... ¿Es la llave original que vino con el auto? ¿O es una copia de reemplazo? La pregunta golpeó a Sebastián como una bofetada inesperada. Era específica, técnica, y sugería un nivel de conocimiento sobre sistemas de seguridad automotriz que no tenía sentido viniendo de alguien en la situación del anciano. Es la original, Sebastián tartamudeó, sintiéndose inexplicablemente a la defensiva. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad, el anciano respondió, pero había algo en sus ojos que sugería que la respuesta había confirmado algo importante para él. ¿Y el auto ha tenido algún problema eléctrico recientemente? Tal vez dificultades para encender en frío o comportamiento irregular del motor. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián se quedó con la boca abierta, porque esa pregunta había tocado exactamente el problema que había estado experimentando con la Ferrari durante las últimas semanas. El auto había estado teniendo dificultades intermitentes para encender, especialmente en las mañanas frías, y su mecánico había sugerido que podría ser un problema con el sistema de inyección de combustible. ¿Cómo sabes eso? Sebastián susurró, su arrogancia comenzando a evaporarse como niebla matutina. El modelo 458 tenía algunos problemas conocidos con el sistema de gestión del motor en las primeras unidades de producción. El anciano explicó con la misma tranquilidad con la que podría haber estado discutiendo el clima. Particularmente con el módulo de control del tren de potencia cuando se exponía a cambios extremos de temperatura. Elena Castillo se acercó un paso, su curiosidad profesional completamente despierta. ¿Usted trabajó en la industria automotriz? El anciano la miró con una sonrisa que tenía décadas de historia detrás. Podría decirse que sí, señora. ¿En qué capacidad? Elena presionó, ignorando las miradas irritadas de Sebastián que claramente quería que el interrogatorio se detuviera. Diseño de motores principalmente. El anciano respondió sin elaborar, pero las dos palabras cayeron sobre el grupo como bombas silenciosas. ¿Diseño de motores? Fernando repitió con incredulidad. ¿Para qué compañía? El anciano no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se sentó en el asiento del conductor de la Ferrari con una naturalidad que era completamente incongruente con su apariencia externa. Sus manos encontraron el volante, el tablero, los controles, todo sin mirar, como si fuera memoria muscular. Para varias compañías a lo largo de los años. Finalmente respondió. Pero mi trabajo más significativo fue con un pequeño equipo en Maranello, Italia, a principios de los años 80. El nombre Maranello hizo que varios invitados se quedaran sin aliento. Maranello era la sede histórica de Ferrari, el lugar donde nacían los motores más legendarios del mundo. Que este anciano mencionara ese lugar específico no podía ser coincidencia. ¿Maranello? Patricia susurró, su voz cargada de incredulidad. ¿Trabajaste para Ferrari? Trabajé en el desarrollo de una nueva generación de motores V8 que eventualmente se convertirían en la base para varios modelos futuros. El anciano explicó mientras sus manos exploraban el interior del auto con una familiaridad que era imposible de fingir. Era un proyecto muy ambicioso para la época. Queríamos crear un motor que fuera potente pero eficiente, sofisticado pero confiable. Sebastián sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. Eso es imposible. ¿Esperas que creamos que un mendigo trabajó para Ferrari, una de las compañías más exclusivas del mundo? No espero que crea nada, joven.
El anciano respondió con una serenidad que contrastaba dramáticamente con la creciente agitación de Sebastián. «Solo estoy respondiendo las preguntas que me hacen». «Entonces pruébalo», Sebastián rugió, su cara enrojeciendo por la frustración y algo que podría haber sido miedo. «Si realmente trabajaste para Ferrari, si realmente sabes sobre motores, entonces enciende mi auto sin la llave». El desafío colgó en el aire como una espada esperando caer. Era el momento decisivo que todos habían estado anticipando, pero ahora, con las revelaciones de los últimos minutos, la dinámica había cambiado completamente. Ya no se sentía como una humillación garantizada, sino como una prueba cuyo resultado nadie podía predecir. El anciano miró a Sebastián durante un largo momento, y por primera vez desde que había llegado, su expresión se endureció ligeramente. «¿Estás seguro de que quiere que haga eso?» «Absolutamente», Sebastián gritó, aunque su voz tenía un tinte histérico que no había estado ahí antes. «Quiero que todos vean que eres exactamente lo que pareces. Un viejo mentiroso que está inventando historias para conseguir comida gratis». El anciano asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión que había estado posponiendo. «Muy bien, pero primero, ¿puedo preguntarle cuánto pagó por este auto?» $400,000. Sebastián respondió con orgullo automático, aunque su confianza estaba claramente quebrada. «¿Y cuánto cree que vale ahora?» «La misma cantidad. Estos autos mantienen su valor». El anciano sonrió tristemente. «Me temo que va a descubrir que está equivocado en eso, joven. Después de lo que estoy a punto de hacer, este auto va a valer mucho menos, o mucho más, dependiendo de cómo lo mire». Sin más explicaciones, el anciano puso sus manos en el tablero de la Ferrari y comenzó a hacer algo que dejó a todos los presentes completamente sin palabras. Comenzó a desmontar partes del sistema de encendido con una precisión quirúrgica que solo alguien que había diseñado exactamente ese sistema podría poseer. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes completamente paralizados. Las manos del anciano se movían por el interior de la Ferrari con una precisión que desafiaba toda lógica. No era la torpeza de alguien que intentaba adivinar dónde estaban las cosas, sino la confianza absoluta de quien había diseñado cada componente, cada conexión, cada circuito. Con movimientos que parecían una danza coreografiada, comenzó a acceder a paneles que la mayoría de los invitados ni siquiera sabían que existían. Sus dedos encontraron tornillos ocultos, liberaron clips de seguridad y expusieron el corazón electrónico del vehículo con una facilidad que era simplemente imposible para un extraño. ¿Qué está haciendo?», Patricia susurró, su voz apenas audible en el silencio absoluto que había caído sobre el garaje. Elena Castillo se había acercado más, su experiencia en ingeniería permitiéndole comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. «Está accediendo al módulo de control del motor», murmuró con asombro creciente. «Pero eso requiere conocimiento específico de la arquitectura interna de Ferrari. Ese no es información que se encuentra en manuales públicos». Sebastián observaba con una mezcla de fascinación y horror creciente. Su Ferrari, su símbolo de estatus de $400,000, estaba siendo desmontada sistemáticamente por un hombre que momentos antes había despreciado como un mendigo ignorante. «¡Para!», gritó súbitamente, su voz cargada de pánico. «Vas a dañar el auto. Esas piezas son irreemplazables». El anciano lo miró por encima del hombro con una expresión que mezclaba paciencia con algo que podría haber sido pena. «Joven, he desmontado y vuelto a ensamblar este tipo de sistemas más veces de las que usted puede imaginar. No se va a dañar nada». «Pero ese es un sistema de seguridad de alta tecnología», Fernando protestó acercándose nerviosamente. «Esos componentes están protegidos contra acceso no autorizado. Los sistemas de seguridad están diseñados para prevenir acceso de personas que no entienden cómo funcionan». El anciano respondió mientras continuaba trabajando con una concentración absoluta. «Cuando conoces la arquitectura desde el nivel de diseño fundamental, los sistemas de protección se vuelven transparentes». Sus palabras tenían el peso de décadas de experiencia, y la manera en que las pronunció hizo que varios invitados intercambiaran miradas cada vez más incómodas. Ya no se sentía como si estuvieran presenciando una broma cruel que había salido mal. Se sentía como si estuvieran viendo algo imposible desarrollándose frente a sus ojos. «Ahí está», el anciano murmuró para sí mismo mientras localizaba un componente específico profundo en las entrañas electrónicas del vehículo.
El relé de arranque secundario, exactamente donde lo habíamos colocado en el prototipo original. ¿El prototipo original?, Elena repitió, su voz cargada de incredulidad creciente. ¿Está diciendo que trabajó en el prototipo de este modelo específico? El anciano hizo una pausa en su trabajo y la miró directamente. Señora, no trabajé en el prototipo. Yo diseñé el prototipo. Junto con mi equipo en Maranello, desarrollamos la arquitectura fundamental de este motor entre 1982 y 1985. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces LED del garaje. Sebastián se había quedado completamente inmóvil, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Los demás invitados miraban alternativamente al anciano y a la Ferrari, tratando de procesar información que desafiaba todo lo que creían saber sobre la situación. «Eso es imposible», Sebastián finalmente logró articular, su voz sonando extrañamente débil. «Los ingenieros de Ferrari son élite mundial. Tienen títulos de las mejores universidades, viven en mansiones, conducen los autos más caros del mundo. No terminan pidiendo comida en las calles». El anciano sonrió con una tristeza que tenía décadas de historia detrás. «La vida tiene maneras de humillar incluso a aquellos que una vez creyeron que eran indispensables, joven. La industria automotriz puede ser particularmente cruel con quienes envejecen». «¿Pero cómo?», Elena comenzó, claramente luchando por entender cómo alguien con tal nivel de experiencia técnica podía haber terminado en tales circunstancias. Las fusiones corporativas, los cambios en la dirección de la compañía, la política interna, todo eso puede hacer que incluso los contribuyentes más valiosos se vuelvan expendables, el anciano explicó mientras continuaba trabajando. Especialmente cuando ya no eres joven, cuando tus ideas ya no están de moda, cuando una nueva generación de ejecutivos decide que el conocimiento institucional es menos importante que reducir costos. Sus palabras resonaron con una autenticidad dolorosa que hizo que varios de los invitados más observadores comenzaran a comprender que estaban presenciando algo mucho más complejo que una simple apuesta cruel. Estaban viendo las consecuencias humanas de un sistema que valoraba la juventud y la novedad por encima de la experiencia y la sabiduría. Ahí, el anciano anunció mientras hacía una conexión final en algún lugar profundo del sistema eléctrico del auto. «El bypass está completo». «¿Bypass?», Sebastián preguntó con una voz que sonaba como la de un niño perdido. «Un circuito alternativo que permite el encendido sin la llave de proximidad», el anciano explicó mientras comenzaba a reensamblar los paneles que había removido. «Es algo que incluimos en el diseño original como una función de emergencia, pero que las especificaciones finales de producción requirieron que fuera ocultado». «Una función oculta», Patricia susurró. «Cada sistema complejo necesita rutas de acceso de emergencia». El anciano respondió mientras sus manos continuaban moviéndose con precisión mecánica. «Pero estas rutas están diseñadas para ser conocidas solo por quienes entendían la arquitectura fundamental del sistema». Elena se había acercado lo suficiente para ver parte del trabajo que estaba haciendo, y lo que vio la dejó sin palabras. «Los módulos que está conectando están perfectamente organizados. Es como si supiera exactamente dónde está cada componente». «Por supuesto que lo sé», el anciano respondió simplemente. «Los coloqué ahí». Terminó de reensamblar los paneles removidos, cada pieza encajando perfectamente en su lugar. El interior de la Ferrari se veía exactamente como había estado antes, sin señal alguna de que había sido modificado. Era como si nada hubiera sucedido, excepto por la expresión de shock absoluto en los rostros de todos los presentes. «¿Y ahora qué?», Sebastián preguntó, su arrogancia anterior completamente evaporada y reemplazada por algo que podría haber sido respeto involuntario. «Ahora», el anciano dijo mientras se acomodaba completamente en el asiento del conductor. «Enciendo el motor». Puso su pie en el pedal del freno, presionó el botón de encendido, y lo que sucedió a continuación cambió para siempre la manera en que todos los presentes verían el mundo. El motor de la Ferrari rugió a la vida con una fuerza y una música que era pura perfección mecánica. No fue el sonido vacilante de un sistema que estaba siendo forzado a funcionar de manera no prevista. Fue el rugido poderoso y confiado de una máquina funcionando exactamente como había sido diseñada para funcionar. Pero eso no fue lo más sorprendente.
Lo más sorprendente fue que el motor sonaba diferente, mejor, más suave, más potente, más vivo. Era como si el anciano no solo hubiera logrado encenderlo, sino que lo hubiera optimizado en el proceso. Dios mío, Elena susurró, sus conocimientos técnicos permitiéndole apreciar plenamente lo que acababa de presenciar. No solo encendió el motor, lo mejoró. El anciano sonrió mientras escuchaba el sonido del motor que había ayudado a crear 40 años antes. Siempre supe que este diseño tenía potencial no realizado. Los compromisos de producción en masa requirieron que simplificáramos ciertas especificaciones. Pero el bypass que acabo de activar permite que el motor funcione más cerca de sus capacidades originales de diseño. Sebastián se había quedado completamente mudo, observando su Ferrari funcionar de manera más perfecta que nunca antes en los 2 años que la había poseído. Su símbolo de estatus, su herramienta de humillación, acababa de ser mejorado por el hombre que había venido a humillar. ¿Quién es usted realmente?, Elena preguntó con respeto genuino. El anciano apagó el motor y se bajó del auto con la misma calma con la que había abordado todo el desafío. Mi nombre es Giuseppe Torretti, respondió con una dignidad que había estado presente todo el tiempo, pero que solo ahora todos podían reconocer. Fui ingeniero jefe de desarrollo de motores V8 para Ferrari, desde 1982 hasta 1994. Después, trabajé para Lamborghini hasta 2003 y posteriormente como consultor independiente hasta que las circunstancias cambiaron. El nombre Giuseppe Torretti cayó sobre el grupo como una bomba atómica. Incluso aquellos que no seguían la industria automotriz religiosamente habían escuchado ese nombre. Era una leyenda en el mundo de los motores de alta performance, responsable por algunos de los desarrollos más innovadores en la historia de Ferrari. Giuseppe Torretti, Fernando repitió con asombro absoluto. ¿El Giuseppe Torretti? ¿El hombre que desarrolló el motor que ganó 5 campeonatos consecutivos de Fórmula 1? El mismo. Giuseppe respondió simplemente. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada y débil. Pero si usted es Giuseppe Torretti, ¿por qué estoy pidiendo comida en su puerta? Giuseppe completó la pregunta con una sonrisa triste. Porque, joven, descubrí que el mundo no tiene lugar para ingenieros de 73 años, sin importar cuán brillantes hayan sido una vez. Porque las pensiones corporativas tienen manera de desaparecer cuando las compañías cambian de dueño, y porque el orgullo, a veces, es un lujo que uno no puede permitirse cuando se tiene hambre. Las palabras golpearon a cada persona presente como bofetadas individuales. Se dieron cuenta de que habían sido testigos no solo de una demostración técnica extraordinaria, sino de una lección devastadora sobre la fragilidad del éxito, la crueldad del sistema económico y las consecuencias de juzgar a las personas por sus apariencias. ¿Y ahora qué?, Sebastián susurró, mirando alternativamente a Giuseppe y a su Ferrari, que seguía funcionando perfectamente con las modificaciones que el ingeniero había implementado. Giuseppe lo miró con una expresión que mezclaba comprensión con algo que podría haber sido esperanza. Ahora, joven, usted decide si va a honrar su apuesta o si va a aprender algo más valioso que el costo de un automóvil. La pelota estaba en el campo de Sebastián, y toda su vida futura dependería de lo que eligiera hacer a continuación. El silencio que siguió a la revelación de Giuseppe Torretti fue tan denso que parecía tener peso físico. Sebastián se había quedado completamente inmóvil, como si hubiera sido golpeado por un rayo que había paralizado no solo su cuerpo, sino su capacidad de procesar la realidad que acababa de ser revelada frente a él. Durante 38 años de vida, había operado bajo la creencia fundamental de que el dinero y el estatus eran indicadores perfectos del valor humano. Su mundo entero estaba construido sobre la premisa de que los ricos eran superiores, los pobres eran inferiores, y que las apariencias nunca mentían sobre la verdadera naturaleza de las personas. Giuseppe Torretti acababa de destruir esa cosmovisión completamente. No puede ser real. Sebastián finalmente logró articular, su voz sonando como la de un niño que acababa de descubrir que Santa Claus no existía. Giuseppe Torretti es una leyenda, un genio, una de las mentes más brillantes en la historia de la ingeniería automotriz. No puede ser. ¿Un mendigo?
Giuseppe completó la frase con una sonrisa que tenía décadas de desilusión detrás. ¿Un hombre que pide comida en la puerta de extraños? ¿Alguien que no merece respeto básico porque no tiene dinero? Cada palabra era como una aguja directa al corazón de Sebastián. Se dio cuenta de que había humillado públicamente a un hombre, cuyo conocimiento y contribuciones al mundo superaban todo lo que él jamás lograría, sin importar cuántos millones acumulara. Elena Castillo se había acercado a Giuseppe con respeto reverencial. «Señor Torretti, su trabajo en el desarrollo del motor V8 biturbo revolucionó toda la industria. Estudié sus diseños en la universidad. Es un honor conocerlo». «Gracias, señora». Giuseppe respondió con una cortesía que contrastaba dramáticamente con la crueldad que había recibido momentos antes. «Aunque me temo que esos días de gloria quedan muy atrás». «¿Pero cómo es posible?», Patricia preguntó, claramente luchando por reconciliar la imagen del genio legendario con el anciano hambriento que tenían frente a ellos. ¿Cómo puede alguien con sus logros terminar en esta situación? Giuseppe suspiró profundamente, como si la pregunta hubiera tocado heridas que nunca habían sanado completamente. «Es una historia que desafortunadamente no es única en nuestra industria, señora. Permítanme contárselas». Se apoyó contra la Ferrari que acababa de modificar magistralmente, sus ojos perdidos en recuerdos que claramente preferiría olvidar. «Durante mi tiempo en Ferrari, desarrollé algunos de los motores más exitosos en la historia de la compañía. Ganamos campeonatos, establecimos récords, revolucionamos la eficiencia del combustible sin sacrificar potencia. Era considerado indispensable, irreemplazable. Tenía una oficina con vista al lago, un salario de 6 cifras, el respeto de toda la industria». «¿Y qué pasó?», Elena preguntó suavemente, aunque todos podían intuir que la historia no tendría un final feliz. La industria cambió. En los años 90, las fusiones corporativas comenzaron a transformar compañías familiares en conglomerados multinacionales. Los nuevos ejecutivos, principalmente MBA jóvenes sin experiencia técnica real, decidieron que la innovación disruptiva era más importante que el conocimiento institucional. Giuseppe hizo una pausa, sus manos tocando inconscientemente el metal de la Ferrari como si fuera un viejo amigo. «Me dijeron que mis métodos eran obsoletos, que mi enfoque era demasiado conservador para los mercados del futuro. Querían diseños más baratos, más rápidos de producir, con menos atención al detalle artesanal que había definido a Ferrari durante décadas. Pero sus motores ganaron campeonatos». Fernando protestó con indignación genuina. «Sus diseños siguen siendo la base de los motores modernos». «Tienes razón», Giuseppe asintió tristemente. Pero los jóvenes ejecutivos no veían campeonatos, veían costos de desarrollo, tiempo de investigación, complejidad de manufactura. Para ellos, un motor que funcionaba era suficiente. No necesitaba ser una obra de arte. Sebastián escuchaba la historia con una sensación creciente de náusea que no tenía nada que ver con alcohol. Comenzaba a reconocer patrones en la narrativa de Giuseppe que eran incómodamente familiares. Él mismo había despedido empleados mayores de su empresa inmobiliaria, justificando las decisiones con términos como optimización de recursos y renovación generacional. «¿Y después de Ferrari?», Elena preguntó. «Lamborghini me contrató, inicialmente con gran fanfarria. Me prometieron libertad creativa, recursos ilimitados, la oportunidad de desarrollar la próxima generación de supermotores. Durante 5 años fue maravilloso. Creamos máquinas que eran verdaderas obras de arte mecánica». Giuseppe sonrió con nostalgia genuina por un momento, antes de que la expresión se ensombreciera nuevamente. Pero luego vino otra fusión. Audi adquirió Lamborghini, y con ello llegó una nueva filosofía: estandarización, eficiencia, compatibilidad con plataformas compartidas. Mi departamento fue reestructurado. A los 58 años, me dijeron que mi posición había sido eliminada por redundancia. ¿Redundancia?, Patricia repitió con incredulidad. ¿Llamaron redundante a Giuseppe Torretti? Los nuevos directivos argumentaron que mis diseños eran sobreingeniados para las necesidades del mercado masivo, que podían lograr resultados 80% tan buenos, con costos 50% menores, usando ingenieros más jóvenes con software de diseño automatizado. Las palabras cayeron sobre el grupo como piedras en agua tranquila, creando ondas de comprensión incómoda. Todos ellos,
en sus respectivas industrias, habían sido parte de decisiones similares, priorizando eficiencia y costos sobre experiencia y calidad. ¿Y después de Lamborghini?, Sebastián preguntó, su voz apenas un susurro. Trabajé como consultor independiente durante algunos años, pero la industria automotriz es un mundo pequeño, y una vez que eres etiquetado como difícil de trabajar o demasiado caro, las oportunidades se evaporan rápidamente. Los clientes querían consultores jóvenes que cobraran menos y prometieran resultados más rápidos. Giuseppe hizo una pausa, mirando directamente a Sebastián con una intensidad que hizo que el millonario se sintiera completamente expuesto. A los 65 años descubrí que 40 años de experiencia en ingeniería de élite valían menos en el mercado laboral que un título reciente en administración de empresas. Mi pensión de Ferrari había sido reestructurada durante una bancarrota corporativa. Mis ahorros se agotaron durante una enfermedad prolongada de mi esposa. ¿Su esposa?, Elena preguntó suavemente. María falleció hace 3 años. Cáncer. Los costos médicos consumieron todo lo que habíamos ahorrado durante décadas de trabajo. Cuando murió, me quedé no solo sin dinero, sino sin propósito, sin identidad. El silencio que siguió fue absoluto. Cada persona presente se dio cuenta de que estaban escuchando no solo la historia personal de Giuseppe, sino una indictación devastadora del sistema económico que todos ellos representaban y del cual se beneficiaban. Vendí todo lo que tenía de valor: mi casa, mis automóviles, incluso mis herramientas de ingeniería de precisión. Durante un tiempo eso me permitió mantenerse en un apartamento pequeño. Pero los ahorros no duran para siempre cuando no tienes ingresos. ¿Y ahora?, Fernando preguntó, aunque la respuesta era obvia para todos. Ahora vivo en un albergue para personas sin hogar cuando hay espacio disponible. Duermo en bancos de parques cuando no lo hay. Como en comedores de caridad cuando están abiertos. Y pido comida cuando estoy desesperado. Giuseppe respondió con una honestidad brutal que cortó como cuchillo. Y descubrí que cuando no tienes dinero, cuando no tienes dirección fija, cuando tu ropa está gastada y tu barba no está perfectamente arreglada, te vuelves invisible para la mayoría de las personas. O peor que invisible, añadió, mirando directamente a Sebastián. Te conviertes en entretenimiento para aquellos que quieren sentirse superiores. Sebastián sintió como si cada palabra fuera una bofetada directa a su alma. Durante años había usado su riqueza como una herramienta para humillar a otros, sin preguntarse jamás sobre las historias, los logros o las circunstancias que habían llevado a las personas a situaciones difíciles. Señor Torretti, Sebastián finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada por la emoción. Yo no sabía, nunca imaginé que un mendigo pudiera haber sido alguien importante. Giuseppe preguntó con una sonrisa que no tenía crueldad, solo tristeza profunda. Que las personas sin dinero pudieran tener historias, logros, dignidad. Que la pobreza no es siempre resultado de pereza o falta de talento. Cada pregunta era como un martillazo directo a la cosmovisión de Sebastián. Se dio cuenta de que había estado operando bajo suposiciones fundamentalmente erróneas sobre la naturaleza humana, el valor personal y las circunstancias que llevaban a las personas a diferentes situaciones económicas. ¿Qué puedo hacer?, Sebastián preguntó, y por primera vez en su vida adulta, la pregunta venía de humildad genuina, no de arrogancia calculada. ¿Cómo puedo arreglar esto? Giuseppe lo estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si la pregunta era sincera o simplemente otro intento de manipulación. Joven, Giuseppe finalmente respondió, el dinero no puede arreglar décadas de actitudes, pero la comprensión sí puede cambiar el futuro. ¿Sabe qué significa eso? Significa que usted tiene una elección. Giuseppe se enderezó completamente, y por primera vez desde que había llegado, todos pudieron ver no al anciano hambriento, sino al ingeniero brillante que había sido. Puede continuar usando su riqueza como una herramienta de separación y humillación, o puede aprender a usarla como una herramienta de conexión y elevación. ¿Y la Ferrari?, Sebastián preguntó, gesticulando hacia el auto que Giuseppe había encendido magistralmente. Giuseppe sonrió por primera vez con genuina calidez. La Ferrari es suya, joven. Yo no tengo necesidad de automóviles de lujo, pero tengo una propuesta diferente para usted. ¿Cuál? Úseme. Use mi conocimiento, mi experiencia, mis 4 décadas de expertise en ingeniería de élite.
pero no como un empleado que puede ser descartado cuando se vuelve inconveniente, como un socio, como un mentor, como alguien cuyo valor no se mide únicamente por su edad o su cuenta bancaria. La propuesta colgó en el aire como una oferta de redención. Sebastián se dio cuenta de que Giuseppe le estaba ofreciendo algo mucho más valioso que ganar o perder una apuesta. Le estaba ofreciendo la oportunidad de ser mejor persona. ¿Qué tendría que hacer? Sebastián preguntó. Aprender. Giuseppe respondió simplemente. Aprender a ver a las personas por lo que han logrado, no por lo que poseen. Aprender a usar su privilegio para crear oportunidades, no para crear humillación. Aprender que la verdadera riqueza se mide por cuánto elevas a otros, no por cuánto los disminuyes. Sebastián miró alrededor del garaje, a sus invitados que lo observaban con expresiones que iban desde respeto renovado hasta juicio silencioso, a la Ferrari, que representaba todo lo que había valorado erróneamente, y finalmente a Giuseppe Torretti, el hombre que había humillado sin saber que estaba humillando a un gigante. Su respuesta determinaría no solo el resto de la noche, sino el resto de su vida. El silencio que siguió a la propuesta de Giuseppe fue tan denso que Sebastián podía escuchar el latido de su propio corazón, resonando como tambores de guerra en sus oídos. Durante 38 años de vida, había tomado decisiones basadas únicamente en beneficio personal, poder y la acumulación incesante de riqueza. Nunca se había encontrado en una situación donde una elección determinaría no solo su futuro financiero, sino su valor fundamental como ser humano. Miró alrededor del garaje que había diseñado meticulosamente como un templo a su ego. Los 18 vehículos de lujo que lo rodeaban ya no se sentían como símbolos de éxito, sino como recordatorios dolorosos de cuán vacía había sido su existencia. Cada automóvil representaba cientos de miles de dólares que había gastado en impresionar a personas que, se daba cuenta ahora, nunca lo habían respetado realmente como persona. Giuseppe. Sebastián finalmente encontró su voz, aunque sonaba extrañamente débil en el espacio que había construido para intimidar. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto, joven. ¿Por qué? ¿Por qué me está ofreciendo esta oportunidad después de cómo lo traté? Después de la humillación, el desprecio, la crueldad absoluta que mostré hacia usted. Giuseppe consideró la pregunta cuidadosamente, sus ojos estudiando el rostro de Sebastián como si estuviera evaluando la sinceridad detrás de las palabras. Porque, Giuseppe respondió lentamente, he aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de crear algo positivo, incluso cuando surgen de momentos negativos. Y porque veo en usted algo que tal vez usted mismo no ha visto todavía. ¿Qué ve? Veo a un hombre que construyó un imperio a los 38 años, lo cual requiere inteligencia, determinación y capacidad de trabajo extraordinarias. Veo a alguien que, a pesar de sus errores, todavía tiene décadas de vida productiva por delante. Y veo a alguien que acaba de recibir la lección más importante de su existencia. Giuseppe se acercó a Sebastián, y por primera vez, el millonario no sintió la necesidad de alejarse o establecer dominancia. En lugar de eso, se sintió como un estudiante frente a un maestro que tenía sabiduría que él desesperadamente necesitaba. Pero sobre todo, Giuseppe continuó, veo a un hombre que acaba de hacer la pregunta correcta. No preguntó cómo podía minimizar el daño a su reputación. No preguntó cómo podía salir de esta situación con su ego intacto. Preguntó qué podía hacer para arreglar las cosas. Esa es la diferencia entre alguien que está verdaderamente dispuesto a cambiar y alguien que solo está buscando una manera de escape. Las palabras de Giuseppe golpearon a Sebastián con la fuerza de una revelación. Se dio cuenta de que durante toda su vida adulta, su primera reacción ante cualquier crisis había sido proteger su imagen, minimizar consecuencias y encontrar maneras de mantener su posición de poder. Esta era la primera vez que su impulso inicial había sido genuinamente preguntarse cómo podía ser mejor. ¿Pero cómo sabemos que esto funcionará? Elena intervino, claramente fascinada por la dinámica que se estaba desarrollando. ¿Cómo sabemos que Sebastián realmente está dispuesto a cambiar y no solo está reaccionando al shock del momento? Era una pregunta válida que hizo que todos los presentes miraran a Sebastián con expectativa. Él mismo se preguntaba lo mismo. ¿Era esta transformación genuina o simplemente una reacción emocional que se desvanecería cuando la adrenalina del momento pasara?
Esa es precisamente la pregunta correcta. Giuseppe asintió con aprobación hacia Elena. Y la respuesta no puede venir de palabras o promesas. Tiene que venir de acciones específicas, medibles y sostenidas en el tiempo. Se volteó hacia Sebastián con una expresión que era seria pero no hostil. Joven, si realmente está dispuesto a embarcarse en este camino, necesito que entienda que no será fácil. No será cómodo. Y definitivamente no será algo que pueda hacer a medias. ¿Qué significa eso exactamente? Sebastián preguntó, aunque una parte de él ya temía la respuesta. Significa que va a tener que confrontar no solo sus actitudes hacia los demás, sino toda la estructura de su vida que ha estado construida sobre la premisa de superioridad basada en riqueza. Va a tener que examinar cada decisión empresarial que ha tomado, cada empleado que ha despedido, cada oportunidad que ha negado a otros porque no encajaban en su visión estrecha de quién merece éxito. Giuseppe hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Y va a tener que hacer esto no en privado, donde puede mantener su imagen pública intacta, sino de manera visible, donde otros puedan ver y evaluar si su transformación es genuina. ¿Visible cómo? Patricia preguntó, claramente intrigada por la dirección que estaba tomando la conversación. Sebastián va a tener que usar su empresa, su riqueza y su influencia para crear oportunidades reales para personas que tradicionalmente han sido excluidas de círculos de élite. Giuseppe explicó, no como caridad condescendiente, sino como reconocimiento genuino de que el talento y la sabiduría existen en todos los niveles socioeconómicos. Sebastián sintió un vértigo extraño mientras procesaba las implicaciones de lo que Giuseppe estaba proponiendo. No era solo cambiar su actitud personal, era reestructurar fundamentalmente toda su operación empresarial y su filosofía de vida. ¿Y usted? Sebastián preguntó. ¿Cuál sería su papel en todo esto? Yo sería su consultor en 2 áreas. Giuseppe respondió con una sonrisa que tenía décadas de experiencia detrás. Primero, en ingeniería y tecnología automotriz. Mi conocimiento en esa área sigue siendo relevante y valioso, a pesar de lo que el mercado laboral pueda decir sobre mi edad. ¿Y segundo? Segundo, y más importante, sería su consultor en humildad, en reconocer el valor en otros, en entender que la experiencia y la sabiduría vienen en formas que el dinero no puede comprar. Fernando se había estado moviendo nerviosamente durante toda la conversación, claramente incómodo con la dirección que habían tomado las cosas. Sebastián, ¿estás considerando esto en serio? ¿Vas a reestructurar tu empresa entera basándote en las sugerencias de un qué, Fernando? Sebastián interrumpió, su voz adquiriendo un filo que su amigo raramente había escuchado. ¿De un hombre que diseñó motores que ganaron campeonatos mundiales? ¿De alguien cuyo trabajo ha influenciado toda la industria automotriz moderna? ¿De un genio que acabo de humillar públicamente porque juzgué su valor basándome únicamente en su apariencia? Fernando retrocedió, claramente sorprendido por la firmeza en la voz de Sebastián. Solo estoy diciendo que tal vez deberías pensarlo más antes de tomar decisiones drásticas basadas en emociones del momento. ¿Emociones del momento? Sebastián repitió, y por primera vez en años, sintió algo que podría haber sido autoconocimiento genuino. Fernando, he tomado decisiones racionales durante décadas, y esas decisiones me convirtieron en el tipo de persona que humilla a ancianos hambrientos para entretenimiento. Tal vez es hora de tomar una decisión basada en algo más que cálculo frío. Giuseppe había estado observando la interacción con interés profesional. Su amigo tiene un punto válido, Sebastián. Esta decisión no debería tomarse impulsivamente. ¿Por qué no tomamos esto paso a paso? ¿Qué sugiere? Propongo un periodo de prueba. 30 días durante los cuales trabajaremos juntos en un proyecto específico. Si al final de esos 30 días usted siente que ha sido valioso, continuamos. Si no, terminamos la asociación sin obligaciones adicionales. ¿Qué tipo de proyecto? Elena preguntó, claramente fascinada por la evolución de la situación. Giuseppe sonrió con la primera expresión de entusiasmo genuino que había mostrado toda la noche. Sebastián va a desarrollar un programa de mentoría automotriz para jóvenes de bajos recursos. Vamos a identificar estudiantes talentosos de escuelas técnicas públicas y darles acceso a conocimiento, herramientas y oportunidades que normalmente solo están disponibles para quienes pueden pagar universidades privadas caras. Eso suena ambicioso.
Patricia comentó con escepticismo evidente. ¿Y rentable cómo? Ahí está precisamente el punto, Giuseppe respondió. No todo lo que vale la pena hacer tiene que ser inmediatamente rentable, pero resulta que invertir en talento joven y diverso frecuentemente produce retornos inesperados a largo plazo. Sebastián se encontró pensando en su propia empresa. Durante años había contratado únicamente graduados de universidades prestigiosas, asumiendo que educación cara equivalía a talento superior. ¿Cuántos Giuseppe Torretti potenciales había pasado por alto porque no tenían los títulos correctos o las conexiones apropiadas? ¿Dónde haríamos esto? Sebastián preguntó, sorprendiéndose a sí mismo al darse cuenta de que había usado la palabra haríamos en lugar de harían. Aquí, Giuseppe gesticuló hacia el garaje lleno de automóviles de lujo. Este espacio podría transformarse en un taller de aprendizaje extraordinario. Imagine, estudiantes trabajando en estos vehículos, no como empleados de servicio, sino como aprendices de ingeniería. Aprendiendo no solo mecánica básica, sino diseño avanzado, aerodinámica, sistemas eléctricos complejos. Mientras Giuseppe hablaba, Sebastián comenzó a visualizar la transformación. Su templo al ego personal convertido en un centro de educación y oportunidad. Sus símbolos de estatus transformados en herramientas de enseñanza. Los estudiantes podrían rotar entre diferentes vehículos, cada uno presentando desafíos técnicos únicos. Giuseppe continuó, su voz adquiriendo la pasión de alguien que había redescubierto su propósito. Ferrari para enseñar precisión italiana. Lamborghini para demostrar diseño agresivo. McLaren para mostrar innovación en materiales. Cada auto se convertiría en un aula especializada. ¿Y los propietarios de estos autos simplemente permitirían que estudiantes trabajaran en ellos? Fernando preguntó con incredulidad. Ese es exactamente el punto, Sebastián respondió, y se sorprendió de la certeza en su propia voz. Si realmente creo que estos autos son solo objetos, entonces usarlos para educar a la próxima generación debería ser fácil. Si vacilo, entonces tendré que admitir que mi identidad está demasiado envuelta en posesiones materiales. Giuseppe asintió con aprobación. Exactamente. Este proyecto será tanto sobre educar a los estudiantes como sobre educarlo a usted. Pero ¿cómo seleccionaríamos a los estudiantes? Elena preguntó, claramente cada vez más intrigada por las posibilidades. Visitaríamos escuelas técnicas públicas, particularmente en áreas de bajos recursos. Giuseppe explicó. Buscaríamos estudiantes que muestren aptitud técnica, pero que nunca han tenido acceso a equipos de alta calidad o mentoría especializada. No importaría su situación económica familiar, solo su curiosidad, dedicación y potencial. ¿Y qué aprenderían exactamente? Patricia preguntó. Todo. Giuseppe respondió con entusiasmo creciente. Diagnóstico de motores avanzado, diseño asistido por computadora, aerodinámica aplicada, sistemas de control electrónico, incluso principios básicos de negocio automotriz. Al final del programa, tendrían habilidades que rivalizarían con graduados de programas universitarios caros. Sebastián se encontró imaginando las posibilidades. Durante años había visto su riqueza como una puntuación en un juego competitivo. ¿Qué se sentiría usarla como una herramienta para multiplicar oportunidades en lugar de acumular símbolos? Hay algo más, Giuseppe añadió, su voz volviéndose más seria. Si hacemos esto, lo hacemos completamente en serio. Nada de relaciones públicas superficiales o gestos tokenísticos. Los estudiantes tendrían acceso real, aprendizaje real y oportunidades reales de empleo al finalizar. ¿Oportunidades de empleo? Sebastián preguntó. Su empresa inmobiliaria debe requerir servicios automotrices, mantenimiento de flotas, tal vez incluso desarrollo de productos relacionados con movilidad urbana, Giuseppe sugirió. Los graduados del programa podrían tener acceso preferencial a posiciones reales en su organización, no como caridad, sino porque habrían demostrado competencia. Fernando se veía cada vez más incómodo. Sebastián, esto suena como una reorganización completa de tu empresa y tu vida. ¿Estás seguro de que quieres hacer cambios tan drásticos basándote en una sola conversación? Sebastián miró a Fernando, luego a los otros invitados que habían estado observando toda la interacción, y finalmente a Giuseppe. Se dio cuenta de que Fernando tenía razón en una cosa. Esto representaría una reorganización completa de su vida.
Pero por primera vez en años, esa perspectiva no lo aterrorizaba, lo emocionaba. Fernando, Sebastián dijo suavemente, durante 38 años he construido una vida que, descubro ahora, no me gusta particularmente. He acumulado riqueza, pero no he creado valor real. He ejercido poder, pero no he desarrollado sabiduría. He impresionado a otros, pero no me he respetado a mí mismo. Hizo una pausa, sintiendo como si estuviera viendo su vida entera con claridad por primera vez. Esta noche, un hombre que debería haber sido mi héroe, vino a mi puerta pidiendo comida, y mi primera reacción fue convertirlo en entretenimiento para mis invitados. Si esa es la persona que he llegado a ser, entonces necesito cambios drásticos. Giuseppe sonrió, y Sebastián pudo ver décadas de sabiduría dura ganada en esa expresión. Entonces, ¿acepta el desafío? Sebastián miró una vez más alrededor del garaje, visualizando la transformación que Giuseppe había descrito. Estudiantes aprendiendo, creando, creciendo en un espacio que hasta ahora había existido solo para alimentar su ego. Acepto, dijo firmemente, pero con una condición. ¿Cuál? Usted no será solo mi consultor, será mi socio. 50-50 en todo lo que construyamos juntos. Giuseppe parpadeó, claramente sorprendido por la oferta. Sebastián, eso es extremadamente generoso, pero no puedo aceptar caridad. No es caridad. Sebastián respondió con una sonrisa que sentía más genuina que cualquier expresión que hubiera usado en años. Es reconocimiento de valor real. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo como iguales, como socios que aportan diferentes tipos de riqueza a la empresa. Giuseppe extendió su mano callosa, y Sebastián la estrechó firmemente. En ese momento, ambos sabían que habían comenzado algo que cambiaría no solo sus propias vidas, sino potencialmente las vidas de cientos de jóvenes que aún no sabían que sus oportunidades estaban a punto de expandirse dramáticamente. La transformación había comenzado. 3 semanas después del encuentro que había cambiado todo, Sebastián Mendoza se encontró parado en el mismo garaje donde había humillado a Giuseppe Torretti, pero el espacio era completamente irreconocible. Las luces LED que antes habían servido únicamente para exhibir sus símbolos de estatus, ahora iluminaban estaciones de trabajo meticulosamente organizadas. Las herramientas de precisión que Giuseppe había traído de sus ahorros personales se extendían sobre mesas de acero inoxidable, y donde antes había habido solo silencio reverencial hacia objetos caros, ahora había el sonido de voces jóvenes discutiendo teoría de motores con entusiasmo genuino. 18 estudiantes, seleccionados de 6 escuelas técnicas públicas diferentes, habían transformado el templo al ego de Sebastián en algo que nunca había imaginado posible. Un centro de aprendizaje que vibraba con energía intelectual auténtica. Señor Torretti, la voz de María Elena Ruiz, una estudiante de 17 años de la Escuela Técnica Benito Juárez, cortó a través del ruido de trabajo concentrado. El diagnóstico del sistema de inyección de la Lamborghini muestra algo extraño. Los sensores de oxígeno están reportando lecturas que no coinciden con las especificaciones del manual. Giuseppe se acercó a la estación donde María Elena trabajaba, sus movimientos ahora diferentes a los del anciano hambriento que había aparecido 3 semanas antes. Aunque todavía llevaba ropa sencilla, ahora tenía la postura erguida de alguien que había redescubierto su propósito. Sus ojos brillaban con la satisfacción de un maestro viendo a sus estudiantes superar sus expectativas. Excelente observación, María Elena. Giuseppe se inclinó sobre el sistema de diagnóstico que habían instalado. ¿Qué crees que podría estar causando esa discrepancia? Bueno, María Elena frunció el ceño con concentración. Las lecturas sugieren que el motor está funcionando más eficientemente de lo que el manual indica como estándar. Como si alguien hubiera optimizado el sistema más allá de las especificaciones de fábrica. Giuseppe sonrió con orgullo genuino. En solo 3 semanas, esta joven había desarrollado la capacidad de análisis que muchos mecánicos profesionales tardaban años en adquirir. Sebastián, Giuseppe llamó hacia donde el millonario estaba trabajando con otro grupo de estudiantes en el sistema eléctrico de la Ferrari. ¿Puede venir aquí un momento? Sebastián se acercó, limpiándose las manos en un trapo que habría sido impensable usar 3 semanas antes. Su transformación física era sutil pero notable. Había perdido peso, no por estrés como en años anteriores,
sino porque había estado trabajando físicamente por primera vez en décadas. Su rostro tenía una expresión más relajada, libre de la tensión perpetua del hombre que vivía constantemente compitiendo con el mundo. ¿Qué descubrieron?, preguntó con curiosidad genuina. María Elena ha identificado que su Lamborghini no está funcionando según especificaciones estándar, Giuseppe explicó. Las optimizaciones que implementé hace 15 años cuando trabajé en este modelo específico siguen activas. ¿Usted trabajó en mi Lamborghini específicamente?, Sebastián preguntó con asombro. No en el suyo específicamente, pero en el desarrollo de esta serie. Y implementé algunas mejoras que nunca llegaron a la producción masiva debido a costos. Pero parece que algunas unidades salieron de fábrica con esas modificaciones intactas. María Elena miraba alternadamente a Giuseppe y a Sebastián, claramente procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. ¿Entonces este auto es como un prototipo único? En cierto sentido, sí, Giuseppe asintió. Lo que significa que María Elena acaba de descubrir algo que ni siquiera los concesionarios oficiales de Lamborghini sabrían identificar. La expresión de orgullo en el rostro de la joven era radiante. Durante 17 años, había vivido en un mundo donde sus padres, un mecánico y una empleada doméstica, constantemente le recordaban que gente como ellos no tenía acceso a oportunidades reales. En 3 semanas en el programa de Sebastián y Giuseppe, había descubierto que tenía capacidades que rivalizaban con técnicos con décadas de experiencia. Señor Mendoza, la voz de Carlos Hernández, un estudiante de 19 años de NESA, interrumpió el momento. Tengo una pregunta sobre el proyecto que me asignó. Sebastián se volteó hacia Carlos, quien había estado trabajando en un análisis financiero del programa de mentoría. Una de las innovaciones que Giuseppe había sugerido era que los estudiantes no solo aprendieran aspectos técnicos de la industria automotriz, sino también elementos de negocio, para que pudieran eventualmente crear sus propias empresas o contribuir estratégicamente a organizaciones existentes. ¿Cuál es tu pregunta, Carlos? He estado analizando los costos del programa y comparándolos con programas similares en universidades privadas. Carlos mostró una tablet con spreadsheets meticulosamente organizados. Lo que descubrí es que estamos recibiendo educación que normalmente costaría aproximadamente 800,000 pesos por estudiante, pero usted está invirtiendo menos de 200,000 pesos por persona. Sebastián parpadeó, impresionado por la precisión del análisis. ¿Cómo llegaste a esas cifras? Comparé currícula de programas de ingeniería automotriz en TEC de Monterrey, UNAM y Politécnico. Luego calculé el valor de tiempo de instrucción del señor Torretti, basándome en tarifas de consultoría para ingenieros de su calibre, y finalmente agregué el costo de uso de equipos especializados. Giuseppe se había acercado para escuchar el análisis, su expresión de aprobación evidente. ¿Y cuál es tu conclusión, Carlos? Mi conclusión es que este programa no solo es más efectivo que la educación universitaria tradicional, sino que también es significativamente más eficiente en términos de costo-beneficio. Carlos respondió con confianza. Pero también calculé algo más interesante. ¿Qué? Sebastián preguntó, genuinamente curioso. Si escaláramos este modelo a nivel nacional, podríamos entrenar aproximadamente 5,000 técnicos especialistas por año, con una inversión que representaría menos del 1% del presupuesto federal de educación. El silencio que siguió fue de asombro absoluto. Carlos había hecho algo que ningún consultor corporativo caro había logrado. Había identificado una manera de democratizar educación técnica de élite a escala masiva. Carlos, Sebastián dijo lentamente, ¿has considerado estudiar administración además de ingeniería? Honestamente, señor, nunca pensé que tendría esa oportunidad. Mi familia no puede pagar universidad privada, y los programas públicos tienen listas de espera de años. Giuseppe y Sebastián intercambiaron una mirada que comunicó volumes. Sin palabras, ambos habían llegado a la misma conclusión. Estaban presenciando exactamente el tipo de talento desperdiciado que el sistema educativo tradicional fallaba en identificar y desarrollar. Carlos, Giuseppe dijo, ¿qué dirías si te ofreciéramos una beca completa para estudiar administración mientras continúas en el programa técnico? Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas que rápidamente trató de ocultar. ¿En serio? ¿Usted haría eso? No nosotros. Sebastián corrigió suavemente. Tú te lo has ganado con trabajo excepcional. Estamos simplemente reconociendo valor que ya existe. En ese momento,
Elena Castillo entró al garaje acompañada por 3 personas que Sebastián no reconoció inmediatamente. Elena había estado siguiendo el progreso del programa con interés profesional y había mencionado que quería traer algunos contactos para observar lo que estaban logrando. Sebastián, Giuseppe. Elena los saludó con entusiasmo evidente. Quiero presentarles al doctor Roberto Fernández, director del programa de ingeniería del TEC de Monterrey, a la ingenia Patricia Morales, directora de innovación de General Motors México, y al LIC, Miguel Ángel Vázquez, subsecretario de Educación Técnica. Las presentaciones se sintieron surrealistas para Sebastián. 3 semanas antes, estas habrían sido personas que habría tratado de impresionar con su riqueza y conexiones. Ahora, se sentía genuinamente nervioso de que juzgaran el trabajo de sus estudiantes. Hemos estado observando durante la última hora. El doctor Fernández comentó, su expresión claramente impresionada. El nivel de análisis técnico que están demostrando estos jóvenes es extraordinario. Particularmente me impresionó el análisis financiero del joven Carlos, agregó el LIC. Vázquez. Ese tipo de pensamiento estratégico es exactamente lo que necesitamos para reformar educación técnica a nivel nacional. La Ingmero Morales se había acercado a donde María Elena continuaba trabajando en el sistema de la Lamborghini. ¿Puedo preguntarte sobre tu diagnóstico? María Elena, inicialmente tímida ante la presencia de una ejecutiva de GM, comenzó a explicar sus hallazgos con creciente confianza. Mientras hablaba, la expresión de la Incalan Morales pasó de cortesía profesional a genuino asombro. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando diagnóstico automotriz?, la ejecutiva preguntó. 3 semanas, señora. Antes de este programa, nunca había trabajado con sistemas tan avanzados. 3 semanas, la Ingali Morales repitió, mirando hacia Giuseppe con incredulidad evidente. ¿Sus estudiantes están alcanzando este nivel en 3 semanas? Cuando tienes estudiantes con talento natural y motivación genuina, y les proporcionas acceso a equipos de calidad con mentoría experta, los resultados pueden ser sorprendentes. Giuseppe respondió modestamente. El doctor Fernández se había estado moviendo entre diferentes estaciones de trabajo, observando a los estudiantes y ocasionalmente haciendo preguntas técnicas. Finalmente regresó al grupo con una expresión que mezclaba impresión con algo que podría haber sido preocupación. Señor Torretti, señor Mendoza, comenzó formalmente. Lo que han logrado aquí en 3 semanas desafía mucho de lo que creemos saber sobre educación técnica efectiva. ¿En qué sentido?, Sebastián preguntó. Nuestros programas universitarios tradicionales requieren 2 años para que los estudiantes alcancen el nivel de competencia técnica que estoy viendo aquí. Y francamente, muy pocos de nuestros graduados demuestran la capacidad de análisis independiente que he observado en estos jóvenes. Giuseppe asintió pensativamente. La diferencia está en el método. En universidades tradicionales, los estudiantes aprenden teoría primero, y luego, si tienen suerte, eventualmente acceden a aplicación práctica. Aquí, comenzamos con problemas reales en equipos reales y construimos comprensión teórica alrededor de experiencia directa. Además, Sebastián añadió, sorprendiéndose de su propia comprensión pedagógica desarrollada, estos estudiantes saben que su trabajo tiene consecuencias reales. No están resolviendo problemas abstractos en libros de texto. Están diagnosticando y reparando máquinas que valen cientos de miles de dólares. Exacto, el LIC. Vázquez intervino. La motivación es completamente diferente cuando los estudiantes entienden que están trabajando en proyectos que importan, no solo completando ejercicios académicos. La Inga Morales había estado tomando notas durante toda la conversación. Señores, me gustaría hacerles una propuesta formal. General Motors está interesada en establecer un programa de reclutamiento preferencial para graduados de esta iniciativa. También estaríamos dispuestos a proporcionar equipos adicionales y posibles pasantías en nuestras plantas. ¿En serio? Carlos había estado escuchando desde su estación de trabajo, claramente emocionado por las implicaciones. Completamente en serio, la ejecutiva confirmó. Talento como el que están desarrollando aquí es exactamente lo que la industria necesita. Giuseppe sintió una emoción que no había experimentado en años. La satisfacción profunda de ver que su trabajo tendría impacto duradero mucho más allá de su propia vida. Estos jóvenes no solo estaban aprendiendo habilidades técnicas, estaban desarrollando confianza, ambición
y la comprensión de que su origen socioeconómico no determinaba sus límites. ¿Hay algo más que podamos hacer para apoyar el programa?, el doctor Fernández preguntó. Sebastián miró hacia Giuseppe, quien asintió con comprensión. Habían estado discutiendo la posibilidad de expansión, pero habían decidido esperar hasta estar seguros de que el modelo funcionaba consistentemente. Estamos considerando establecer programas similares en otras ciudades, Sebastián respondió. Pero queremos asegurarnos de que podemos mantener la calidad de mentoría y acceso a equipos especializados. Si tuvieran apoyo institucional, el Lixe Vázquez preguntó. Si el gobierno federal estuviera dispuesto a proporcionar fondos de contrapartida y facilitar acceso a instalaciones públicas. Era exactamente la pregunta que Giuseppe y Sebastián habían estado esperando, pero que no se habían atrevido a plantear directamente. Con el apoyo correcto, Giuseppe respondió cuidadosamente. Podríamos estar operando programas en 10 ciudades dentro de 2 años. ¿Y el impacto proyectado?, el doctor Fernández preguntó. Carlos, quien había estado escuchando toda la conversación, levantó tímidamente la mano. ¿Puedo mostrar las proyecciones que calculé? Durante los siguientes 20 minutos, Carlos presentó un análisis que habría sido impresionante, viniendo de un consultor corporativo senior, mucho menos de un joven de 19 años de Neza, que 3 semanas antes nunca había imaginado hablar con funcionarios federales. Sus números mostraban cómo el modelo podría entrenar a 1,000 estudiantes especializados por año, crear una nueva clase de técnicos empresarios y generar un impacto económico regional significativo a través de pequeñas empresas automotrices especializadas. Cuando terminó su presentación, el silencio en el garaje era absoluto. Todos los presentes se dieron cuenta de que habían sido testigos no solo de una presentación técnica impresionante, sino de la demostración en vivo de exactamente el tipo de transformación social que el programa pretendía crear. Carlos, el Lic. Vázquez dijo finalmente, ¿estarías interesado en presentar este análisis al presidente de la República la próxima semana? La pregunta cayó sobre el garaje como una bomba silenciosa. Carlos se quedó completamente inmóvil, procesando una oportunidad que habría sido absolutamente inimaginable un mes antes. Sebastián miró alrededor del espacio que 3 semanas antes había sido su templo personal al ego, y se dio cuenta de que había sido transformado en algo infinitamente más valioso. Un laboratorio donde se estaban forjando los líderes del futuro de México. La transformación no era solo suya, era de todos. 5 años después del encuentro que había cambiado todo, Sebastián Mendoza se encontró parado en el escenario principal del Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, mirando hacia una audiencia de más de 20,000 personas que habían venido a presenciar la 5ª ceremonia anual de graduación de la Academia Nacional de Innovación Automotriz, Giuseppe Torretti. El hombre que una vez había medido su valor por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria, ahora se encontraba frente a la celebración de algo infinitamente más valioso. El poder transformador de brindar oportunidades reales a quienes tradicionalmente habían sido excluidos de ellas. Damas y caballeros, Sebastián comenzó, su voz resonando por todo el estadio a través del sistema de sonido. Hace 5 años, cometí uno de los errores más vergonzosos de mi vida. Humillé públicamente a un anciano hambriento que había venido a mi puerta pidiendo comida. Lo traté como entretenimiento para mis invitados adinerados, asumiendo que su pobreza económica reflejaba pobreza intelectual. El silencio en el estadio era absoluto. 21,000 personas colgando de cada palabra. Lo que no sabía era que estaba humillando a Giuseppe Torretti, uno de los ingenieros automotrices más brillantes en la historia mundial. Pero más importante aún, no sabía que estaba a punto de recibir la lección más valiosa de mi existencia, que el talento, la sabiduría y el valor humano no tienen absolutamente nada que ver con la cantidad de dinero que posees. Gesticuló hacia donde Giuseppe estaba sentado en la primera fila, ahora de 78 años, pero con una vitalidad que irradiaba propósito y satisfacción. A su lado estaban María Elena Ruiz, ahora de 22 años e ingeniera jefe de innovación de Tesla México, y Carlos Hernández, de 24 años y cofundador de 3 empresas automotrices especializadas que empleaban a más de 500 graduados de la academia. Giuseppe me enseñó que cuando das a las personas acceso a oportunidades reales, cuando las tratas con dignidad y respeto, cuando reconoces su potencial sin importar su origen,
Suceden milagros que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La cámara de transmisión nacional se enfocó en Giuseppe, quien sonreía con lágrimas en los ojos. El anciano, que 5 años antes había sido invisible para la sociedad, ahora era reconocido como Maestro Nacional de México. Había recibido doctorados honorarios de 5 universidades y había sido condecorado por el presidente por su contribución al desarrollo educativo del país. Durante estos 5 años, Sebastián continuó, la Academia Giuseppe Torretti ha graduado a 2.300 estudiantes especializados. De esos graduados, el 87% ha encontrado empleo inmediato en la industria automotriz, con salarios que superan el promedio nacional en 340%. Pero esas son solo estadísticas. Hizo una pausa, permitiendo que sus siguientes palabras tuvieran el impacto completo. Lo que no pueden medir las estadísticas es que estos 2.300 graduados han creado 150 empresas propias, generado más de 8.000 empleos adicionales y han roto ciclos de pobreza que afectaban a familias enteras. No pueden medir que Carlos Hernández, quien comenzó como un joven de Nesa que nunca había imaginado hablar con autoridades gubernamentales, ahora asesora directamente al secretario de Economía en políticas de innovación automotriz. Los aplausos comenzaron espontáneamente desde diferentes secciones del estadio, creciendo hasta convertirse en una ovación que duró casi 5 minutos. No pueden medir, Sebastián continuó cuando el ruido se calmó, que María Elena Ruiz, quien hace 5 años diagnosticó un problema en mi Lamborghini, después de 3 semanas de entrenamiento, ahora lidera el equipo que desarrolló el primer auto eléctrico completamente mexicano, que será lanzado el próximo año con tecnología que competirá directamente con Tesla y BMW. María Elena se sonrojó desde su asiento, pero su sonrisa era radiante. Su transformación personal había sido tan dramática como la de Sebastián. De una joven tímida de una familia trabajadora a una ingeniera que había sido entrevistada por CNN International y había aparecido en la portada de Forbes México como una de las líderes tecnológicas más prometedoras de América Latina. Pero sobre todo, Sebastián se dirigió directamente hacia Giuseppe. No pueden medir el hecho de que un hombre que la sociedad había descartado como demasiado viejo e irrelevante se convirtió en el mentor más influyente en la educación técnica moderna de México. Giuseppe se puso de pie lentamente, la audiencia entera levantándose con él en una ovación que se extendió por más de 10 minutos. Cuando finalmente el ruido se calmó, el anciano ingeniero se acercó al micrófono con la misma dignidad tranquila que había mostrado aquella noche hace 5 años. Gracias, Sebastián. Giuseppe comenzó, su voz ahora amplificada para 21.000 personas. Pero quiero aclarar algo fundamental. Yo no transformé a Sebastián. Sebastián se transformó a sí mismo cuando decidió que ser una mejor persona era más importante que mantener su ego intacto. Se volteó hacia la audiencia, su expresión seria pero llena de esperanza. Durante mi larga carrera, diseñé motores que ganaron campeonatos y establecieron récords. Pero nada de eso se compara con la satisfacción de ver a María Elena desarrollar tecnología que cambiará el futuro del transporte, o ver a Carlos crear empresas que emplean a cientos de familias, o ver a los 2.300 graduados de nuestra academia demostrar que el talento existe en todos los niveles de la sociedad. Hace 5 años, cuando toqué la puerta de Sebastián pidiendo comida, estaba desesperado y había perdido toda esperanza. Pensaba que mi vida había terminado, que mis contribuciones al mundo estaban en el pasado. Lo que descubrí es que mis mayores contribuciones apenas estaban comenzando. Giuseppe gesticuló hacia las filas de graduados que llenaban las primeras secciones del estadio. Estos jóvenes extraordinarios me enseñaron que el conocimiento no vale nada si no se comparte, que la experiencia no tiene propósito si no se transmite, y que la sabiduría solo se vuelve valiosa cuando se usa para elevar a otros. La audiencia estalló en aplausos nuevamente, pero Giuseppe levantó la mano para continuar. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes hoy. Una última lección que Sebastián y estos estudiantes me han enseñado. El estadio se quedó en silencio expectante. Durante décadas, creí que mi valor como persona estaba determinado por mis logros profesionales, por los motores que había diseñado, por los campeonatos que mis diseños habían ganado. Cuando perdí mi trabajo, cuando mi industria me descartó por mi edad,
Pensé que había perdido mi identidad. Giuseppe hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Lo que estos 5 años me han enseñado es que nuestro verdadero valor no viene de lo que hemos logrado, sino de lo que hacemos posible para otros. No se trata de ser indispensable, sino de hacer que otros se vuelvan capaces. No se trata de ser recordado por lo que fuimos, sino de ser olvidados porque aquellos a quienes enseñamos superaron todo lo que nosotros alguna vez logramos. El silencio que siguió fue profundo y reverencial. Todos en el estadio entendían que estaban presenciando no solo una ceremonia de graduación, sino una declaración sobre el propósito fundamental de la vida humana. Por eso, Giuseppe continuó. Hoy anuncio que me retiro oficialmente de la dirección académica de la Academia Giuseppe Torretti. María Elena Ruiz será la nueva directora académica y Carlos Hernández será el nuevo director de desarrollo empresarial. La declaración cayó sobre el estadio como una bomba de asombro y emoción. María Elena y Carlos se miraron entre sí con expresiones de shock absoluto, claramente no habiendo sido informados de la decisión previamente. Giuseppe, María Elena se acercó al micrófono, su voz temblando con emoción. ¿Estás seguro? Esta academia es su legado, su vida. Giuseppe sonrió con una serenidad que había ganado a través de años de sabiduría dura. Precisamente por eso debo alejarme, María Elena. Un legado que depende de la presencia perpetua de su creador no es un legado real, es una dependencia. Ustedes han demostrado que pueden liderar, innovar e inspirar sin mi guía directa. Es hora de que vuelen solos. Se volteó hacia Sebastián, quien había estado observando toda la interacción con una mezcla de orgullo y nostalgia. Y tú, Sebastián, has aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no se acumula, se multiplica compartiendo oportunidades. Sebastián se acercó al micrófono, claramente emocionado, pero determinado a decir algo que había estado preparando durante meses. Giuseppe, hay algo que necesito anunciar públicamente, algo que he estado planeando durante el último año. Se volteó hacia la audiencia, su voz adquiriendo la autoridad de alguien que había encontrado su verdadero propósito. Durante estos 5 años, he liquidado sistemáticamente todos mis activos no esenciales. He vendido propiedades, automóviles de lujo, obras de arte, inversiones especulativas. Todo lo que una vez consideré símbolos de éxito. La audiencia escuchaba con atención total, sin tener idea de hacia dónde se dirigía la declaración. Con esos recursos, he establecido el Fondo Perpetuo Giuseppe Torretti para Innovación Social, dotado con $200 millones, destinado a crear academias similares en toda América Latina. El fondo está estructurado para operar a perpetuidad, garantizando que programas como este continúen durante generaciones. El silencio que siguió fue absoluto, seguido por una explosión de aplausos que parecían no tener fin. Pero eso no es todo, Sebastián continuó cuando el ruido se calmó. Giuseppe, durante 5 años has rechazado cada oferta de compensación que te he hecho, insistiendo en que ver a estos estudiantes triunfar era pago suficiente. Pero hay algo que no puedes rechazar. Sebastián sacó un documento legal de su bolsillo interior. El 50% de todas mis empresas ahora está a tu nombre. No como regalo, sino como reconocimiento tardío de que eres el socio más valioso que he tenido jamás. Eres oficialmente copropietario de todo lo que he construido. Giuseppe se quedó completamente inmóvil, procesando información que parecía imposible de creer. Sebastián, eso es demasiado. No puedo aceptar. No es una oferta, Giuseppe. Es un hecho legal consumado. Los documentos ya han sido firmados y registrados. Eres multimillonario, te guste o no. Giuseppe comenzó a reírse, una risa que comenzó como incredulidad, pero se transformó en alegría pura. Después de 5 años de rechazar compensación monetaria, había sido convertido en multimillonario por la fuerza legal. ¿Y qué se supone que haga con esa riqueza? Giuseppe preguntó entre risas. Exactamente lo que hemos estado haciendo. Sebastián respondió. Usarla para crear oportunidades para otros, para demostrar que el dinero, cuando se usa correctamente, puede ser una herramienta de justicia en lugar de separación. María Elena se acercó al micrófono, lágrimas corriendo por sus mejillas. Señores, en nombre de todos los graduados de la academia, de nuestras familias y de los miles de estudiantes que vendrán en el futuro, queremos que sepan que han cambiado no solo nuestras vidas,
sino el curso del Desarrollo Tecnológico de México. Carlos se unió a ella en el micrófono. Hace 5 años, yo era un joven de Nesa que nunca había imaginado que tendría oportunidades más allá de trabajos básicos. Hoy soy empresario, empleador y asesor gubernamental. Pero más importante, soy la prueba viviente de que cuando se rompen barreras artificiales de clase, el talento humano puede florecer de maneras extraordinarias. Giuseppe miró hacia los 2.300 graduados que llenaban las secciones frontales del estadio, luego hacia Sebastián, quien había transformado de enemigo arrogante en el hermano que nunca había tenido, y finalmente, hacia la audiencia de 21.000 personas que representaban la comunidad que habían construido juntos. ¿Saben qué he aprendido durante estos 5 años? Giuseppe preguntó, su voz cargada de la sabiduría de toda una vida. Que la venganza más dulce contra un sistema que te descarta no es el resentimiento o la amargura. Es demostrar que tenían completamente la razón al temerte, porque tu mayor trabajo estaba aún por delante. Se volteó hacia Sebastián, con una sonrisa que tenía 5 años de amistad genuina detrás. Y la recompensa más grande por ser humillado no es la vindicación personal, es descubrir que esa humillación te llevó exactamente donde necesitabas estar para hacer la diferencia más importante de tu vida. Sebastián abrazó a Giuseppe frente a 21.000 personas, y por primera vez en su vida adulta, sintió que había encontrado algo que todo su dinero anterior nunca había podido comprar. Un propósito que trascendía su propio ego. Una amistad basada en respeto mutuo. Y la paz que viene de saber que había usado su privilegio para elevar a otros en lugar de separarse de ellos. Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno de la Ciudad de México y los graduados celebraban con sus familias, Giuseppe y Sebastián se quedaron en el escenario, observando la comunidad extraordinaria que habían construido juntos. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras tocado mi puerta aquella noche? Sebastián preguntó. Giuseppe sonrió, mirando hacia María Elena y Carlos, quienes estaban siendo entrevistados por periodistas internacionales, hacia los cientos de graduados que celebraban con orgullo justificado, hacia las familias cuyos ciclos de pobreza habían sido rotos para siempre. No, Giuseppe respondió simplemente, porque esta vida es demasiado perfecta para desperdiciar tiempo imaginando alternativas. Y tenía razón. La transformación estaba completa, pero el impacto apenas comenzaba. La historia que había comenzado con humillación y arrogancia había terminado con dignidad, propósito, y la comprensión de que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que acumulas, sino en lo que haces posible para otros. El anciano hambriento que había tocado una puerta pidiendo comida se había convertido en el mentor más influyente de una generación. El millonario arrogante que había ofrecido su Ferrari como insulto se había convertido en el filántropo más respetado del país. Y 2.300 jóvenes que habrían sido invisibles para el sistema tradicional se habían convertido en los líderes tecnológicos del futuro de México. Porque a veces, las transformaciones más profundas comienzan con los encuentros más inesperados, y a veces, perder una apuesta puede ser la mejor victoria de tu vida.